Algunos teólogos dicen que las parábolas de Jesús y los evangelios en general no están escritos de una manera secuencial en el tiempo. Bueno, eso es bastante difícil de aceptar en mi caso cuando estudio la Biblia, porque sobre todo en el Evangelio según San Lucas yo veo un orden de las cosas. De hecho, así lo escribe Lucas el Evangelio. En su prólogo, en el inicio del Evangelio de Lucas, ustedes pueden leer que él le dedica este escrito a alguien que se llama Teófilo. Algunos han dicho que puede ser Teófilo una persona, o Teófilo puede ser el nombre que engloba a todas las personas que buscan de Dios, ya que en griego la palabra teos es Dios y filos es amor, amistad. Algunas veces se traduce Teófilo como el amigo de Dios, o puede ser también un sentido general. Teófilo puede ser todos los que aman a Dios. Así que Lucas escribe el Evangelio para las personas que aman a Dios, o puede ser una persona que se llamaba Teófilo. En fin, para ese objetivo, Lucas escribe y dice él, escribe las cosas, él relata que está escribiendo las cosas en orden, según los testigos oculares que estuvieron junto con Jesús. Así que ese orden me hace pensar, del que habla Lucas, que él ha sido muy cuidadoso, como él mismo lo escribe, además Lucas era un científico, ha sido muy cuidadoso en escribir todo lo que va a haber en el Evangelio de Lucas en secuencia según la línea del tiempo. Aparte que, otro ejemplo, en el Evangelio de Juan nos narra dos cosas muy características. Es el único evangelio que nos narra cuando Jesús convirtió el agua en vino, el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino. Y dice que fue el primer milagro. Después, en el siguiente relato, ahí mismo en el Evangelio de Juan, dice el autor, que es el apóstol Juan, el que estuvo con Jesús, el que ponía la cabeza en el pechito de Jesús y por eso se sentía el discípulo amado. Él dice, después de lo de las bodas de Caná como el primer milagro, que Jesús hizo el segundo milagro. O sea, parece que Juan está poniendo también las cosas en orden. Entonces, para mí, como alguien que lee y estudia la Biblia y que lo quiere compartir contigo a través de estos estudios que estamos transmitiendo desde nuestra página en Facebook y también salen algunos por YouTube, quisiera dejarte en claro que en mi perspectiva del estudio de la Biblia sí está escrito en un orden cronológico. Eso significa que las parábolas que vamos a leer o que hemos estado estudiando tienen un contexto, es decir, lo que está antes y lo que está después sí influye en el texto que estamos estudiando. Entonces hoy vamos a estudiar el tema siervos. Punto. Ese es el tema de este día, siervos. ¿Qué significa ser un siervo? ¿Qué implica ser un siervo? Es allí entonces donde quiero que tú me acompañes a ver Lucas capítulo 17, versículos desde el 7 al 10. Lucas 17 del 7 al 10. ¿Qué significa ser siervos? ¿Qué implica ser siervos de Dios? Vamos a verlo en este pasaje. Antes de eso, déjame decirte que hay muchas cosas en nuestra vida que nos desalientan. Estas semanas he estado pensando mucho sobre el tema del aliento, del ánimo. Y es que hay tantas cosas que nos desalientan. Recientemente en nuestro país ha habido un incremento terrible de casos de COVID. Ha obligado eso a las autoridades a tener que tomar medidas de restricción, vehiculares, toque de queda, y ha sido muy complejo y muy desafiante vivir estos días. Así que en este tiempo donde cada vez aparecen más malas noticias, yo te desafío y te animo a que pongas tu mirada en el Señor y recibas de Él el ánimo correspondiente. Y es que no solamente hay las cosas que nos desalientan, está nuestra propia humanidad. Dice la Biblia que nosotros tenemos siempre la tendencia a ser influenciados por personas a nuestro alrededor. Y algunas personas a nuestro alrededor nos ponen tentaciones o nos presentan ocasiones de caer en el pecado, por supuesto. Y Jesús dice que es imposible que no vengan tropiezos. Tu vida y la mía no van a ser perfectas. Vamos a tropezar. Es imposible que no vengan tropiezos. Eso dice Jesús en Lucas 17:1. Pero hay de aquel, también dice el Señor,
por quien vienen esos tropiezos. Y ahí habla también en el versículo 3 que debemos cuidarnos nosotros, que si nuestro hermano peca contra nosotros, que le reprendamos, y si se arrepiente, que le perdonemos, que le hagamos ver a la persona, oye, ¿sabes qué? Me estás tratando mal, me estás hablando feo, me estás tratando de una manera que no es correcta. Y si esa persona se arrepiente, tienes que perdonarle. Y si 7 veces alguien se equivoca contra ti, 7 veces perdónale. Entonces, esto genera en los discípulos lo mismo que genera en ti y en mí, que es difícil. Cuestiones como, es que tú no sabes lo que me hicieron. Y allí es donde viene el Señor a traer esta enseñanza. Luego de tocar un tema de la fe, de que debemos tener tanta fe como para poder decirle a un árbol, desplántate, desarráigate de aquí y plántate en el mar. Ahora, ¿ocurriría eso textualmente de manera literal si tú le dices a un árbol que se arranque y que luego se plante en el mar? Yo tengo un pequeño arbolito aquí atrás mío. La fe sería útil para decirle a esta palmerita, salte de allí y plántate en el río. La pregunta es, ¿qué utilidad tendría que esa plantita se salga de allí y se plante en el río? Jesús está hablando nuevamente de manera simbólica. Bueno, hay que saber entender cuando Jesús habla, porque muchas veces Él va a decir cosas que son literales, es decir, para cumplirlas al pie de la letra. Pero en otras ocasiones Él va a decir cosas simbólicas, como lo del sicómoro, como lo del árbol desarraigándose y plantándose en el mar. Porque ¿qué utilidad tiene un árbol que se desplanta de un sitio, que se desarraiga de un sitio y se planta en otro? No tiene ningún... Y que lo haga solo, por supuesto, no que tú no lo lleves. No tiene ningún beneficio realmente. Pero ¿sabes qué tiene beneficios? ¿Sabes qué edifica? Cuando tú puedes decirle a un problema, aunque es un ser inanimado como la planta o el árbol, que no te asusta ese problema. Decirle al problema, ¿sabes qué? Tú no me asustas. Decirle a la situación que estamos pasando en el mundo, a la pandemia, tú no me asustas. No tengo miedo de ti. Decirle a la enfermedad que ronda alrededor de tu casa, a la muerte que nos presentan en los medios de comunicación todos los días, ¿sabes qué? Muerte, no te tengo miedo. Porque sea que viva, soy del Señor. Y si me muero, voy a estar con Él. Así que sea que viva o sea que muera, yo soy de Cristo y esa es mi vida, esa es mi realidad. No te tengo miedo. Ahora, no es que está mal tener miedo. Somos seres humanos y necesitamos el miedo hasta como mecanismo de autoprotección, de autodefensa. Lo que quiero decir es que el miedo no te debe gobernar y que todo lo que tú hagas debe ser siempre mirando que hay un más acá donde tienes que desenvolverte, administrar todo lo que Dios te dio y vivir bien, pero también hay un más allá en lo que tú también tienes que invertir y sembrar. Así que permíteme leerte el pasaje de Lucas 17, del 7 al 10, que es el que vamos a estudiar en este día. Dice la Escritura, voy a leer de Reina Valera. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come tú. Jesús está diciendo, esa es la manera en que se trata a las personas que sirven. No importa que estés cansado el siervo, no importa que esté cansado el esclavo, si llega de trabajar la tierra o de cuidar las ovejas, tiene que venir y el amo le va a decir, prepárame todavía la comida. O sea, has estado trabajando, llega a seguir trabajando, cíñete, o sea, arréglate para que me atiendas. Y cuando yo haya comido y bebido, ahí comes tú. Y luego el versículo 9 dice algo que parece como una actitud déspota, una actitud malvada, una actitud totalmente inmisericordia. Dice Lucas 17, 9. ¿Acaso da gracias al siervo, el maestro, el Señor? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Jesús dice, pienso que no. Y el 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer
hicimos. Este pasaje de la Escritura es bien complejo de poderlo explicar. Y te digo por qué. Porque la Biblia tiene esa capacidad de a veces presentar cosas que tú lo ves con una óptica, pero si lo estudias con detenimiento, tiene otra óptica. Es que para eso son estos espacios, para poder descubrir cuál es ese significado que tiene el texto bíblico que estamos revisando. Ahora, el tema de la esclavitud, que lo voy a tocar brevemente, no es algo que necesariamente esté mal, y no estoy defendiendo la esclavitud. Ojo, escúchame lo que te voy a decir. En tiempos bíblicos, no solo en el siglo I, en el Medio Oriente, sino en el mundo entero, había una forma en la que en el sistema transaccional, en el sistema comercial, habían oportunidades en que la gente se quedaba sin dinero. La gente quebraba también en ese entonces, como hoy puede pasar, como hoy sucede con la mayoría de personas que han tenido dificultades muy severas en cuanto a un negocio. Puedes quebrar, existe la posibilidad. Entonces, llega un momento en que tú no puedes pagar, y el acreedor, ¿cómo cobra sus deudas? En ese entonces, alguien que no podía pagar se daba a sí mismo como esclavo. Obviamente a nadie le gusta ser esclavo, entonces ahí venían, como esto era algo institucionalizado para poder pagar una deuda, había gente que, aunque no le gustara, a veces era obligada por alguna autoridad como un soldado o un juez, que sí existían, y se les obligaba a pagar un tiempo de esclavitud que tenga el equivalente a la deuda que esa persona tiene. Y por eso la gente podía darse o presentarse a sí mismo o ofrecerse como esclavos hasta poder pagar una deuda que ya económicamente no la pueden pagar. Hoy en día se parece mucho al tema de, bueno, acá en Guayaquil se utiliza eso. Cuando tú tienes una deuda muy grande por multas de tránsito, no el 100%, pero creo que una gran parte, tú la puedes pagar no con dinero, si no tienes, o si no quieres también, sino con trabajo social, es decir, con servicio a la comunidad. Lo cual me parece que es muy bueno. Honestamente yo veo eso de manera excelente. Gracias a Dios no he tenido una deuda así. Sí he tenido multas de tránsito, por supuesto, porque cada vez que pecamos hay un castigo, hay una consecuencia, hay una paga. La paga del pecado es muerte. La paga de pasarte un límite de velocidad es una multa, y una multa bastante grande. Gracias a Dios ya vengo un tiempo medio invicto en ese tema. Gracias a Dios, más de 2 años creo en ese tema que no pago multas. Gracias al cielo. Pero si me llegara una multa que no puedo pagar, yo de ley que voy a hacer, aunque no sea el 100%, una gran parte de la deuda, pagarla con trabajo social, servicio a la comunidad. Pero es lo mismo que la esclavitud, solamente que era algo un poco más severo. No puedes pagar una deuda, tú sirves, no a la comunidad, tal vez no a todas las personas, sino a la persona a la que le debes, como esclavo. Y mira que en ese tiempo ni siquiera había el tema racial de la esclavitud. Yo puedo ser negro y tener dinero, y si tú eres blanco y me debes dinero, tú vas a ser mi esclavo. Así que no era tan difícil encontrar personas de raza blanca siendo esclavos de personas de raza negra. Eso pasaba en el siglo I. Entonces, tú tienes que saber que la esclavitud, desde el punto de vista histórico, no necesariamente era algo de opresión por el color de piel de alguien. Dejando eso claro, Jesús dice que si alguien tiene un siervo, un esclavo, por cierto, también habían esclavos que se hacían esclavos porque eran muy pobres. Entonces, en lugar de, si yo tengo mis padres que murieron y no tengo dinero y no tengo casa y no tengo nada, ¿cuál es la mejor manera de sobrevivir? Me hago esclavo de alguien. Voy a vivir esa casa, me va a dar de comer, me va a dar de vestir, porque eso es algo que a veces no se nos dice de los tiempos bíblicos de la esclavitud. El dueño le daba al esclavo. Y si el dueño tenía dinero, ese esclavo podía tener cosas de oro. O sea, no pienses que esclavo es el que anda solamente en harapos, con ropas rotas y pobrecito y solo enfermo y todo flaco. No, los esclavos tenían que estar a la altura del dueño del esclavo. Si había un esclavo que servía a un maestro rico, andaba con los mismos lujos. No, claro, no exactamente los mismos lujos, una capa grande, no,
pero andaba con cosas de oro, bien vestido, bien limpio, bien peinado, porque era esclavo de alguien de recursos. Entonces, ese esclavo, cuando era muy pobre, también podía darse a sí mismo en esclavitud. Y el amo, el dueño, le daba casa, le daba comida, le daba ropa, y a veces buena ropa en el caso de que tuviera dinero, y le daba un trato como esclavo, sí, como acabamos de leer en la Biblia, pero al final ese esclavo tenía algo que hacer, tenía un techo bajo el cual acogerse y comida para todos los días, de parte de su señor y de su amo. Así que yo no veo la esclavitud tan mala. Ojo, no estoy defendiendo la esclavitud por opresión racial. Estoy viendo que en un caso extremo de no tener dinero para pagar, yo pienso personalmente que trabajar por un tiempo determinado, y esto es importante, el tiempo de la esclavitud, es algo que no es una mala idea, en mi opinión. Y no lo digo porque alguien venga a ser esclavo mío, lo digo por si a mí me pasa que tengo que yo ser esclavo, y con mi familia, incluso tengo hijos, que pienso que yo no quisiera verlos esclavos. Pero en una situación tan complicada, la esclavitud en ese entonces puede ser una puerta de salida. Ahora, en el pueblo judío, la esclavitud, la servidumbre, tenía un tiempo máximo de duración. Ojo con esto, porque en el pueblo de Israel, había un periodo en el que tú podías tener una deuda, pero cada cierto tiempo, y tú no manejas el calendario, cada cierto tiempo todas las deudas eran perdonadas. ¿Estás escuchando? Había un tiempo de gracia para pagar las deudas. O sea, no de gracia, un tiempo límite para pagar las deudas. Y si en ese tiempo, que era 7 años, la gente no podía pagar las deudas, el acreedor, el que tiene que cobrar el dinero, al 7º año tenía que perdonar la deuda si el que tenía que pagar no consiguió el dinero. Ahora, tampoco había mucho cuidado en esto, porque también hay quien se hace el sabido y dice no tengo, y se cumplen los 7 años y ya está, me olvidé. Ahora, esos 7 años no corren a partir de que adquieres la deuda, eso es un calendario. Entonces, hoy puede ser el año 6º y ya el próximo año toca remitir o perdonar todas las deudas. Y Dios dice en su ley, cuidado vas a pensar que porque falta poco tiempo para perdonar las deudas, si alguien con necesidad viene a ti a prestarte dinero, tú no le vas a dar. Porque estás pensando, no, pues ya mismo se cumple el tiempo de los 7 años, donde todas las deudas son perdonadas, entonces yo a este no le voy a prestar. Mejor espero que pase el otro tiempo, que se resetee nuevamente el periodo de gracia, el periodo, de pagar la deuda, y ahí le presto, cosa que tiene 7 años para pagarme, no 7, 8 meses. Cuidado, dice Dios, cuidado, porque yo tengo el ojo puesto en esa situación. Entonces, volviendo al tema de la parábola que estoy leyendo, la parábola de los siervos. Porque si tú y yo somos hijos de Dios, noticias para ti, somos siervos de Dios. ¿En qué sentido siervos? Siervos como el esclavo del cual estamos leyendo en Lucas 17. Siervos en el mismo sentido que tenemos un amo, un dueño. Porque escucha esto, antes de conocer a Dios, antes de que supieras cuánto Dios te ama, tú estabas muerto en delitos y pecados. Tú estabas perdido en una vida totalmente sin Dios. Cuando Cristo murió en la cruz y tú por fe aceptaste ese sacrificio y te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu fe en Jesús, Dios te compró. La sangre de Jesús te compró. Por lo tanto, tú tienes mucho valor. Pero eso también implica que tú le perteneces a Dios, que Él te ha comprado con el precio de la sangre de su Hijo y tú eres su propiedad, como si fueras un esclavo. Ahora, Dios no te trata mal, Dios no te trata como a cualquier cosa, como a un empleado o esclavo de lo último, de lo más bajo, no, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, Él te da vestiduras de alguien de su categoría. Él te da todo lo que tú necesites. Sin embargo, pese a esto, la parábola dice que Jesús piensa que el dueño, el amo,
no le va a decir al esclavo que ha venido de trabajar, de sacarse el aire en el campo cuidando las ovejas, no le va a decir ahora que llega del trabajo, ¿sabes qué? Cómete un poco, recupera las fuerzas y luego me cocinas y me sirves a mí. No, 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 no. Cansado y todo, tiene que arreglarse ese esclavo y servir a su Señor. Lo que Jesús está diciendo es, tú tienes que saber que hay derechos que tú ya no tienes. Y no hablo de derechos civiles, no hablo de nada aquí en la tierra, hablo del ámbito espiritual. Escucha esto porque lo que te voy a decir puede chocar muchísimo. Es bien fuerte lo que te voy a decir. Si somos siervos, significa que tú no te perteneces, que tú no debes, no es que no debes, bueno sí, no debes, pero no puedes, no tienes opción a hacer tu voluntad. No puedes hacer lo que tú quieras hacer porque ya no te perteneces, porque ya no eres tu dueño. Ahora eres propiedad de Jesús. Y tú has sido esclavo porque tenías una deuda que no podías pagar, la del pecado. Pero vino Jesús y la pagó por ti. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, si tú le sirves al Señor, tienes que saber que eso es una forma voluntaria de hacerte esclavo. Porque eso también existía en el siglo I y Jesús utiliza esa fórmula para hacerle entender a la gente qué significa servirle y seguirle a Él. Había aquel esclavo que cumplió el tiempo de su deuda, o en los 7 años de la remisión ya no necesitaba seguir siendo esclavo. Pero esa persona podía salir de la esclavitud, pero seguía sin nada. O esa persona ya tenía recursos porque durante su esclavitud también podían trabajar y hacer dinero, comerciar. No era muy sencillo salir de la esclavitud, pero tampoco era imposible. En ese tiempo, no en la esclavitud por opresión racial, cuidado. Ahora, tú podías salir del tiempo de la esclavitud, podías salir de la esclavitud también porque ganaste recursos durante el tiempo de ser un siervo, un esclavo. Pero habían personas que llegaban a querer y a apreciar tanto a sus amos que terminado el tiempo que legalmente tenían que pagar, se convertían en esclavos por amor. Es decir, no te debo dinero, en realidad no necesito ser tu esclavo, en realidad no hay nada que me obligue, pero yo quiero servirte, yo quiero ser tu esclavo. Habían personas, tanto hombres como mujeres, que se encariñaban con las familias que les daban todo, porque les trataban bien, porque les hacían sentir seguros, porque no los trataban como animales, porque les daban cariño, un buen trato, les hacían sentir que tenían una familia. Entonces habían personas que sí decían, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu esclavo, pero por amor. El maestro, el amo, no necesitaba aceptar esa oferta. Podía decirle, ¿sabes qué? No, ya no quiero saber nada de ti, chao, ya te fuiste, ya pagaste tu deuda, lo que sea, ya. Pero el esclavo que se brinda a sí mismo, da su vida para que el amo, el dueño, sea su dueño, su amo, su señor, renuncia voluntariamente a su derecho, por así decirlo, de hacer lo que quiere, lo que le parece, lo que en gana le venga con su libertad. Y eso mismo ha pasado con los hijos de Dios. Hay muchos que hoy están tal vez practicando una religión, pero creen que todavía tienen la voluntad propia, o incluso pueden decir, yo hago lo que yo quiero porque soy el dueño de mi vida. Bueno, en algunas religiones eso puede funcionar, pero si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tú no tienes esa opción. Sencillamente, en el trono de tu vida debe estar Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús no está en el trono de tu vida, en otras palabras, si eres un siervo o una sierva cuya voluntad sigue siendo dominada por ti mismo, por ti misma, si Jesús no está en el trono de tu vida, si tú sigues siendo dueño o dueña de tu propia voluntad y no haces la voluntad del Padre, es decir, que Él no te gobierna a ti, probablemente entonces no eres su siervo, su sierva.
Y probablemente entonces la conversión o el entregar tu vida a Dios no ha sido algo real. Ahora, que podemos, como dijo Jesús, hay ocasiones de caer. Yo puedo tener a Jesús en el trono de mi vida durante un tiempo y luego vienen las tentaciones, vienen ciertas prácticas, vienen malas costumbres, vienen ciertos hábitos de los cuales todavía no me he deshecho, o hay una persona que me incita a pecar porque me trata mal y me hace cogerle odio, o hay una persona que me propone un negocio viendo mi necesidad y yo digo, chuzo, voy a hacer ese negocio chueco y estoy cayendo y estoy pecando. O sea, Jesús dice que es imposible no tropezar, pero hay de quién, hay de la persona por medio de quién viene el tropiezo. Ay, ay, ay. Entonces, yo puedo tener a Jesús como el dueño y Señor de mi vida y puedo tropezar y puedo empezar yo también, todavía conservando la calidad de hijo de Dios, puedo empezar a gobernar mi vida. Pero tengo un amo, un dueño que me va a llamar la atención. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasándote? ¿Por qué estás haciendo lo que no debes? ¿Por qué no me estás sirviendo como debes? Entonces yo digo, uy, cierto. Ahora yo me he vuelto a sentar en el trono de mi vida y por eso mi vida es un desastre. Señor, toma de nuevo tú el trono. Señorea sobre mi vida. Yo la verdad estoy todavía pensando seriamente si Jesús puede ser solo tu Salvador y no tu Señor. Yo creo que no se puede, pero es mi opinión personal. Tal vez alguien difiere y podemos tener un diálogo teológico allí. Pero estoy inclinado a pensar que no puedes tener a Jesús solo como tu Salvador, pero no como tu Señor. Yo pienso que Él debe ser tu Señor si lo quieres como Salvador. Él debe ser el dueño de tu vida. Él debe estar centrado en el trono de tu corazón. Él debe ser quien gobierna tus decisiones. Aquel a quien tú le consultas todo y haces lo que Dios te diga. Por medio de su palabra, por medio de las circunstancias, por medio de personas que son maduras en la fe. ¿Estás dispuesto a rendir tu voluntad? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios demande y no lo que tú quieras? Y al final de todo, Jesús dice, yo pienso que el amo, el dueño, no le va a agradecer al siervo. Va a decir, oh, gracias por haberme servido. No. Jesús dice, para ti que eres siervo, sierva de Dios, cuando hayas hecho algo por el Señor, que no se te infle el pecho y estés orgulloso y orgullosa de lo que has hecho. Más bien tienes que decir de ti mismo, de ti misma, soy un siervo, una sierva inútil y he hecho solo lo que tenía que hacer. Qué interesante, porque a veces ni siquiera lo que tenemos que hacer hacemos y ya nos sentimos como el pavo. Es hora de hacer lo que el Señor demanda. Siervos, siervas, un llamado para todos ustedes. Jesús nos ha dado una comisión. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Lo estás cumpliendo? Siervos y siervas que están mirando este programa. Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento se parece al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás amando a Dios sobre todas las cosas y estás amando a tu prójimo como a ti mismo? Ahí hay una buena prueba para saber si realmente es Dios el que está sentado en el trono de tu vida. Por favor, permíteme orar. Y luego de orar, quédate un minuto y medio, 2, porque quiero decirte algo al final. Oremos. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por haber permitido que nosotros te conozcamos. Queremos no solamente amarte a ti, queremos que ese amor se manifieste amando también a otras personas. Señor, que nuestra vida sea de continuo servirte, a hacer tu voluntad. Yo me uno, Señor, al clamor de muchas personas y te digo, renuncio, Señor, a hacer lo que quiero. No quiere decir que no voy a tropezar nunca. Yo quiero que tú seas mi Señor. Eres mi Salvador, Jesús. Te he entregado mi vida. Yo lo hice hace mucho tiempo. Pero también quiero que seas mi Señor. Que me gobiernes, por favor. Te doy el trono de mi vida. Por favor,
dame lo que necesito mientras te sirvo. Hay mucha necesidad a mi alrededor. Quiero ser las manos tuyas que muestran tu amor hacia otros. Y en verdad no me siento orgulloso por nada que hago. Para ti, Señor. Solamente decir, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Y perdóname, Señor, cuando ni siquiera lo que tenía que hacer he hecho. No quiero ser siervo malo y negligente, como vimos hace una entrega pasada. Quiero ser un siervo bueno y fiel. Quiero que me pongas sobre más. Ayúdame a ser fiel en lo poco, Señor. Quiero servirte en verdad, para al final decir, lo que tenía que hacer, eso hice. Pero gracias porque yo sé que tú sí me amas, me cuidas. Y por eso quiero ser un siervo tuyo, Señor. Quiero ser tu esclavo. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. No te vayas, por favor. Quédate un minuto más.